acerca de Recording is on. de qué se trata, ¿sí? Y de cómo nosotros podemos realmente ser convencidos de justicia y cuál es la razón por la que nosotros necesitamos ser convencidos de justicia. La palabra justicia ya sabemos que tiene que ver con que cada quien reciba lo que se merece. Y en este plan, nosotros hemos escuchado muchas veces acerca de que Dios envió a su Hijo para que el mundo por medio de Jesús sea salvo. Dice la Escritura que todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Así que la razón por la que Dios envió a Jesús es una razón más de solución, pongámoslo así. ¿Sí? Era para que nosotros de cierta forma pudiéramos ser rescatados. Y cuando habla la palabra de rescatados es porque Dios en su misericordia sabía que nosotros no tenemos otra forma de poder entrar al cielo, de poder ser justificados delante de Dios. El justificados, ustedes saben que tiene que ver con que nosotros en realidad no seamos contados en nuestras acciones, ¿no? En todas las cosas que nosotros hemos hecho, porque la palabra de Dios dice que somos salvos por fe y por gracia. ¿Sí? No por obras. Entonces, como nosotros somos salvos por fe y por gracia, y eso no lo estoy diciendo yo, eso lo dice la palabra, sino que dice que somos salvos por fe y por gracia. Muchas veces, y yo últimamente prestando mucha atención a este tema, me he dado cuenta que la mayoría de las personas que asisten a cualquier congregación, cualquier denominación religiosa o lo que sea, me he dado cuenta que la mayoría de las personas tienen el concepto de que tienen que hacer muchas cosas para realmente poder ser dignos o merecedores de entrar al reino de los cielos. Y de hecho lo digo porque por mucho tiempo yo, a pesar de que conocía el Evangelio, tenía en esa información, ¿no? Y los que les digo, siempre tiene que ver con nuestras creencias de niños, de que tengo que merecer, de que tengo que hacer esto o aquello. Y me he dado cuenta que toda la obra de Dios acerca de la redención del hombre está más ligada a la misericordia, ¿sí? Y es que la misericordia de Dios también tiene que ver con que nosotros no merezcamos, ¿sí? No es porque tengamos que hacer esto o aquello, sino porque a Dios le plació, porque Dios es bueno, porque Él no nos paga a nosotros conforme a nuestras iniquidades. Y eso tampoco lo digo yo, eso también lo dice la Escritura. Y, y aquí lo importante es que en el Antiguo Testamento, cuando uno estudia la vida de los profetas, de la vida de aquellos grandes hombres de la palabra, a mí me sorprendió mucho la primera vez que yo comencé a estudiar el libro de Job, porque digamos que teológicamente el libro de Job es uno de los libros más antiguos de las escrituras y de hecho, según los estudiosos, dicen que Job era el primer libro que fue escrito, ¿sí? El más antiguo de todos los libros, incluso más de los tiempos de Moisés, de Abraham, dice que era de los primeros. Y cuando uno lee el libro de Job, a mí de verdad que me sorprende mucho cuando uno va al libro de Job, porque hay un pasaje que los quiero compartir, que está en el libro de Job. De hecho, vamos a estar estudiando el libro de Job, un texto que parece muy bonito, y no sé si ustedes hayan tenido la oportunidad de leerlo, pero está en Job capítulo 33. Les voy a dar un tiempito porque quiero que ustedes ahí en su celular, si pueden, o bueno, o yo se los voy a leer para que pronto no se salgan de la aplicación. Dice Job 33, y les voy a leer desde el versículo 23 hasta el versículo 30. ¿Sí? Y este texto, a mí la primera vez que yo lo encontré leyendo, estudiando el libro de Job, la verdad a mí me sorprendió muchísimo, muchísimo, porque Job era uno de los más antiguos o de los primeros que creían, digamos, en Dios, que la palabra muestra, y es impresionante cómo Job, o sea, en aquel tiempo, que Job ya creía en Jesús, ¿no? Job ya creía en Jesús. Y entonces, miren que en el versículo 23 dice la palabra: si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido, que anuncie al hombre su deber,
que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. Su carne será más tierna que la del niño, volverá a los días de su juventud. Orará a Dios y éste le amará y verá su faz con júbilo y restaurará al hombre su justicia. Él mira sobre los hombres y al que dijere, pequé y pervertí lo recto y no me ha aprovechado, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro y su vida se verá en luz. Y aquí todas estas cosas hace Dios 2 y 3 veces con el hombre para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes. Y miren que yo la primera vez que leí esto, cuando hablaba ese, si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido. Y saben, la palabra de Dios nos enseña que solamente existe un mediador entre Dios y nosotros. Y dice la Biblia que es Jesucristo hombre. O sea que entre nosotros y Dios solamente tenemos como mediador a Jesús. Y también es que nosotros no nos podemos justificar delante de Dios, o sea, por nuestras propias justicias o por nuestra propia justicia. No es algo que nosotros podamos hacer y eso no tiene nada que ver con que la gente se porte bien o se porte mal, no, tiene que ver con la condición del corazón. Porque cuando ustedes leen Mateo, para aquellos que están estudiando Mateo, porque sé que muchos de ustedes están haciendo la tarea súper juiciosos y vamos a mirar cómo logramos crear como el ir estudiando la palabra de Dios en ese orden para que todos los que estemos en el devocional podamos ir como en ese ritmo de estar estudiando las escrituras y el porqué de las escrituras para que lo aprendamos a hacer conforme a la palabra. Y es que cuando uno lee los evangelios, sobre todo en el libro de Mateo, la palabra de Dios muestra muchas cosas que, por ejemplo, Jesús venía a hacer, ¿no? Y en ese tema de la redención, nosotros muchas veces hemos escuchado que el redimir tiene que ver con sacar de la esclavitud del pecado, ¿sí? Con comprarnos a nosotros con precio de sangre. Y el justificarnos a nosotros es porque por medio de la sangre de Jesús, los pecados de todas las personas pueden ser borrados. O sea, bíblicamente no existe otro borrador para nuestros pecados. Por eso es que no hay nadie que se pueda justificar delante de Dios, ¿sí? Porque no hay quien se pueda justificar. Dice bueno, en Eclesiastés dice, ciertamente no hay hombre justo que haga el bien y nunca peque. Entonces, como nosotros de alguna u otra forma vamos a estar pecando, eso también yo digo, tan bueno Dios y tan sabio Dios, que Él, sabiendo nuestra condición, envió a su Hijo para que nosotros, por medio de su Hijo, pudiéramos ser justificados. Y también por eso la Escritura dice, bienaventurado el varón a quien Dios no inculpa de iniquidad. ¿Sí? A quien Dios no culpa de pecado, ¿sí? Bienaventurado el varón a quien Dios ha perdonado. Y ese perdón, o sea, porque nosotros sabemos, y bueno, de pronto la gente cuando uno le habla por primera vez de esto así, a la gente se le dificulta creer o entender de que Dios no puede perdonar a nosotros, o sea, no puede perdonar al hombre sus pecados. ¿Sí? Y cuando yo le digo a la gente eso, la gente como que, ¿cómo así? Entonces, ¿por qué la Biblia habla acerca de perdonar? Es porque recuerden que la palabra de Dios está escrita en el lenguaje de los hombres para ser entendida por los hombres. Pero cuando usted ve y estudia así, escudriña la escritura, se da cuenta que en realidad por el atributo que Dios tiene, y acuérdense que hemos estado hablando acerca de que uno de los atributos de la divinidad es el ser justo. Dios es justo. Y la palabra justo significa darle a cada quien lo que se merece, o sea, lo que le corresponde. Y en ese orden, la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Así que como la paga del pecado es la muerte, entonces por lo mismo Dios no puede perdonar. Y por eso es que viene Jesús, ¿sí? Para que por medio de Jesús nosotros pudiéramos ser perdonados y a través de la muerte, a través del sacrificio de Jesús, nosotros pudiéramos ser también justificados delante de Dios. O sea, nuestros pecados no fueran contados. Entonces, esto a mí me parece muy bonito porque ya tiene el problema en el momento que Adán y Eva pecan, o sea, listo, se presenta la situación, pero también ahí mismo Dios presenta la solución y ahí es donde aparece el Hijo de Dios, aparece el Hijo del Hombre para llevar a nosotros, ¿sí? Para llevarnos a todos nosotros
en la redención, para que por medio del sacrificio, la muerte, la resurrección de Jesús, nosotros pudiéramos entrar al reino de Dios. Pero entonces a veces yo siento como que lo que las personas hacemos o lo que la gente cree hacer muchas veces como que no es suficiente. Y por le digo, nosotros no nos damos cuenta en realidad que estamos nosotros minimizando el sacrificio de Jesús, o sea, no teniendo en cuenta que lo que Jesús hizo es mucho más grande y mucho más valedero, porque por medio de nuestra justicia, o sea, es imposible que nosotros podamos entrar al reino de Dios. Y eso se los he dicho. Mire, la fe es algo que simplemente, como dice la escritura en Romanos, dice, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? O sea, usted no puede creer en algo que usted nunca ha oído. Y por eso es que nosotros necesitamos leer las escrituras. Y el orden, siempre yo le digo a la gente, mire, comencemos a leer Mateo, Marcos, Lucas, Juan, porque es más sencillo para poder nosotros entender lo que Jesús hizo. Porque Mateo, Marcos, Lucas y Juan son los 4 evangelios que hablan acerca de la vida de Jesús, desde el nacimiento de Jesús hasta la muerte y resurrección de Jesús. ¿Sí? Y nosotros, esto aquí que está escrito, no está escrito por casualidad, porque nosotros necesitamos entender que el convencimiento de justicia tiene que ver con toda la obra redentora de Jesús, desde el nacimiento de Jesús hasta la muerte y resurrección de Jesús. Porque solamente a través de ese conocimiento nosotros logramos ser salvos. Si nosotros no conocemos a Jesús, como dice la Escritura, es imposible que vengan a morar en nosotros ríos de agua viva, porque de hecho Jesús mismo dice, el que cree en mí, como dice la Escritura. Entonces, no vale creer en Jesús de cualquier forma, no tiene sentido que nosotros creamos en Jesús a nuestra manera, porque de hecho no funciona de esa forma, ¿sí? Necesitamos nosotros realmente creer en Jesús como dice la Escritura. Entonces, partiendo de que nosotros necesitamos creer en Jesús como dice la Escritura, por eso también los invito a que vayamos a Mateo. Vamos a estar leyendo Mateo capítulo 12 y vamos a buscar el versículo 38. Y este es un texto que nos llama mucho la atención porque de hecho en este texto Jesús está llamando la atención de las personas porque muchas veces la gente le da más credibilidad a lo que dicen otras personas que a lo que dijo Jesús, el Hijo de Dios. Y es que las palabras de Jesús no fueron casuales. Quiero enseñarles que todo lo que Jesús dijo, lo dijo con un propósito. Y recuerden que el propósito primordial que tenía Jesús era de que todos nosotros pudiéramos entrar al reino de Dios. Era de que todos nosotros pudiéramos ser merecedores y que pudiéramos nosotros tener la opción de ser salvos y que pudiera permitir al hombre estar en la divinidad también, porque la Biblia dice que el Espíritu de Dios dice que viene a morar en nosotros gracias a lo que Jesús hizo por nosotros. Recuerden que la vez pasada veíamos donde dice Jesús, les conviene que yo me vaya, en Juan capítulo 16. Les conviene que yo me vaya porque si yo no me voy, el Consolador no vendría. Hablando acerca de ¿quién? Del Espíritu Santo. Porque es que de pronto para los que no están así enterados, la Biblia, cuando usted estudia el Antiguo Testamento y usted estudia Sansón, Samuel, cuando usted estudia Gedeón, cuando usted estudia Moisés, cuando usted estudia, bueno, todas estas cosas, estas personas en el Antiguo Testamento, la Biblia muestra que el Espíritu de Dios venía y se iba, y entonces el Espíritu de Dios solamente estaba sobre las personas. Y esto de pronto muchos no hemos conocido esto o no sabemos esto. Y entonces el Espíritu de Dios, dice la Biblia, que venía sobre Sansón, que venía sobre David, que venía sobre tal persona. Pero no estaba morando. Simplemente dice que el Espíritu de Dios venía sobre las personas y se iba. Sí, y venía para hacer cierto trabajo, o sea, para capacitarlos, porque de hecho por eso los ungían, ¿sí? Ungían a los profetas, ungían a los reyes, ungían a los sacerdotes. Y la razón por la que los ungían era precisamente para que Dios los pudiera capacitar con el Espíritu Santo para que cada uno pudiera desarrollar su ministerio o un trabajo específico de parte de Dios para las personas, para el pueblo.
¿sí? Y en el caso de los profetas, la Biblia dice que Dios los ungía para que las personas pudieran hablar con denuedo, porque el profeta era aquel que hablaba con denuedo al pueblo para que el pueblo se arrepintiera, para llevar al pueblo a un verdadero arrepentimiento delante de Dios y para poderle mostrar su pecado. Por eso es que hoy en día se necesitan también los profetas, porque muchas veces las personas, como les digo, no somos conscientes de lo que estamos haciendo ni de lo que estamos viviendo. Y es necesario los hombres y esas mujeres de Dios que puedan también mostrar al otro lo que hay en el corazón, porque eso es lo que hacía el profeta. El profeta venía y descubría lo que había en el corazón y entonces las personas, claro, al sentirse descubiertas, podían tener la oportunidad de reconocer delante de Dios su condición, ¿sí? Que habían fallado, que estaban haciendo algo que no. Y aquí, en este capítulo, de hecho, es como un reclamo que Jesús le hace, y ya vamos a estar leyendo desde el versículo 38 hasta el versículo 42. Dice así: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. ¿Para qué le pedían esto a Jesús? Para que Jesús pudiera demostrarles a todos ellos que era el Hijo de Dios, que era el Mesías, que era el Cristo, el que en el Antiguo Testamento Dios le había prometido a todos los judíos para que vinieran y a través de Jesús pudieran tener la redención. Recordemos que los judíos, ellos a la edad de 5 o 7 años, en la cultura judía, los niños ya se aprendían el Pentateuco, que eran los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Entonces ellos, a diferencia de nosotros, conocían las Escrituras. Muchas veces nosotros, pues, en nuestra cultura no nos enseñan a leer las Escrituras, no desde niños tenemos este conocimiento, ¿sí? Que esa es una ventaja que tenían los judíos en aquel entonces y aún la siguen teniendo porque ellos, muchos de ellos, o bueno, los que son cristianos en este momento, y los que no, ellos, digamos que siempre por cultura, ellos memorizan el Antiguo Testamento, sobre todo el Pentateuco, que también lo llaman la Torá. Y esto, digamos que aquí era como ellos diciéndole a Jesús: no, venga, no podemos creer en usted, necesitamos que usted nos haga una señal, algo donde demuestre realmente que usted es el enviado, es el ungido, el Hijo de Dios, el que había hablado Isaías y todos los profetas en el Antiguo Testamento. Y entonces Jesús dice que responde. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿Cuál era la señal del profeta Jonás? Porque aquí también nosotros muchas veces en esto cuando leemos no entendemos, ¿cierto? Y es que Jonás era un tipo de Jesús, del Mesías, porque la Biblia muestra que Jesús aquí en este pasaje habla acerca de la señal de Jonás. Y la señal de Jonás era muy difícil que las personas de cierta forma tuvieran en cuenta cómo se cumpliría la señal acerca de Jonás. Y aquí él mismo lo habla, ¿no? Porque dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. Por eso es que cuando las personas, yo recuerdo cuando era niña en la escuela dominical, a uno le enseñaban de que Jonás había estado vivo en el vientre del pez. Y aquí Jesús descarta eso y realmente nos muestra que Jonás no estuvo vivo en el vientre del pez, que el vientre del pez en su momento hizo las veces de tumba, de sepulcro, ¿sí? Que Jonás fue muerto 3 días y 3 noches, porque Jesús no estuvo vivo 3 días ni 3 noches, Jesús estuvo muerto. Y entonces aquí muchos hemos escuchado o teníamos la creencia de que Jonás había estado vivo en el vientre del pez, pero en realidad Jonás nunca estuvo vivo. Jonás estuvo muerto 3 días y 3 noches. Y quien dice eso es Jesús, porque Jesús dice: así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches. Y está hablando de su condición de muerte, está hablando de que iba a morir, ¿sí? De que él únicamente estaría en esa condición 3 días y 3 noches. ¿Por qué? Porque al tercer día Dios lo resucitaría, así como en el caso de Jonás. Jonás al tercer día dice que el pez lo vomitó y lo sacó y lo
lo dejó en una playa, él regresó a la vida nuevamente para poder cumplir el propósito de Dios, que era ir y predicar al pueblo de Nínive para que el pueblo se arrepintiera y en su arrepentimiento ellos pudieran ser salvos, porque la predicación de Jonás era que iba a ser destruida por causa del pecado y todas las abominaciones que se hacían en Nínive. Cuentan los que saben, ¿sí? Los estudiosos, que el pueblo de Nínive era un pueblo extremadamente violento. Dicen que, bueno, que se hacían cosas muy violentas, y cuando hablo de violentas es que ellos torturaban a sus enemigos, les sacaban dizque las uñas, la lengua, o sea, es que eran muy bárbaros. Entonces, en todo eso ya como que había un punto en que había demasiado derramamiento de sangre, y parece ser, lo que muestran las escrituras es cuando hay mucho derramamiento de sangre, o sea, que se mata mucho, hay pueblos donde las personas mueren constantemente, y no por muerte natural, sino en manos de otras. Y parece ser que bíblicamente esto también tiene un llamado de atención a invocar la justicia de Dios, ¿no? Porque dice que la sangre clama desde la tierra y que pide justicia. Entonces, eso es un misterio, no se habla mucho acerca del tema, pero sí da esta información. Entonces, por eso es que también viene el castigo a ciertos pueblos, a ciertos países, a ciertas ciudades donde se hacen estas cosas, y esos desastres naturales y tantas cosas, porque es la misma abominación, el mismo derramamiento de sangre, y no precisamente de algo justificable, sino que hay mucha maldad. Entonces, bueno, dejando un poquito esto de lado, dice la palabra que así Jesús dice que como estuvo Jonás, estaría él también 3 días y 3 noches. Y lo que aquí les estaba hablando era que él era el Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios resucitaría entre los muertos, y a través de la resurrección de los muertos llevaría a muchas personas al reino de Dios. Y entonces dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación. O sea, que esas personas juzgarían a aquellos que estaban en aquel tiempo de Jesús. Sí, las personas, porque recuerden que en el tiempo de Jesús, o sea, en el momento que Jesús vino a la humanidad, y los que lo pudieron ver y los que lo pudieron escuchar y que no creyeron, dice la palabra aquí, que los hombres de Nínive, los que se arrepintieron a la predicación de Jonás, en el día del juicio vendrán y condenarán a estas personas que escucharon a Jesús, sí, que pudieron verlo y que no creyeron, porque dice, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. O sea, que las palabras de Jesús son mayores que las de Jonás, que las de Abraham, que las de Pedro, que las de Pablo, que las de todo el mundo. O sea, por eso les digo que es importante que nosotros sepamos quién es Jesús, a qué vino Jesús, qué fue lo que Jesús hizo para podernos salvar, para podernos redimir, para que nosotros podamos creer en Jesús, no a nuestra manera, porque miren, yo me he dado cuenta que muchas veces la información que nosotros tenemos acerca de Jesús no es bíblica. No sé, nosotros muchas veces como que nos quedamos con la información de alguien más porque es famoso, porque mucha gente lo escucha, en fin, etcétera. Y no vamos nosotros a la fuente, no vamos nosotros a la palabra para comprobar que esa información que me está llegando de Jesús sea conforme a las escrituras. Y por eso yo siempre les digo a las personas, no comamos entero, no traguemos entero, vayamos a la escritura, que la escritura no tiene pierde. Además, siempre les he dicho, la palabra de Dios no es de interpretación privada, no es de que, ay, venga, es que aquí quiere decir tal cosa. No funciona de esa forma. La palabra de Dios, ella misma se interpreta. Ella misma luego va diciendo a qué está haciendo referencia el versículo tal, a qué está refiriéndose las palabras del profeta, las palabras de los apóstoles. Ella misma se interpreta, ella no necesita que usted y yo la interpretemos. La misma palabra muestra. Si ve, por ejemplo, aquí en este texto del Nuevo Testamento de Mateo, ¿qué está interpretando? Lo que ocurrió con Jonás. El propósito, lo que era Jonás, a qué estaba representando Jonás en aquel momento. Y quien trae esa información es el mismo Jesús.
Jesús dice, no, es que eso no ocurrió por casualidad. Eso de Jonás ocurrió, era porque el Hijo del Hombre haría exactamente lo mismo. ¿Sí? Y entonces dice, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí, más que Jonás, en este lugar. O sea, vine yo, el Hijo de Dios, ¿sí? En vivo y en directo, y ustedes no creen. Ellos sin ver, creyeron, porque finalmente ellos ni sabían quién era Jonás, porque Jonás no pertenecía al pueblo de Nínive. Les recuerdo que Jonás era israelita, Jonás es judío, era judío. Entonces dice, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Y la reina del sur era una mujer que era de otro reino también, y en algún momento ella escuchó hablar acerca de la sabiduría de Salomón, porque Salomón era muy famoso en su tiempo. Y entonces ella dice que ella hizo un largo viaje y llevó muchísimas cosas única y exclusivamente para querer oír lo que Salomón decía. Y entonces Jesús dice, y aquí más que Salomón en este lugar. O sea que el más de todos es Jesús. Por eso es importante que nosotros entendamos qué fue lo que Jesús hizo, qué fue lo que Jesús dijo, por qué Jesús hizo lo que hizo y cuál era el propósito de todo lo que Jesús hizo. Porque si nosotros no podemos oír esto, pues tampoco podemos creer. Y la Escritura dice, ¿cómo creerán en aquel? Nótese que dice en aquel, ¿sí? Y aquel es Jesús, ¿sí? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo creerán? Dice, en aquel de quien no han oído. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y por eso es que nosotros necesitamos dar a conocer a Jesús, necesitamos predicar acerca de Jesús. Otro texto que les quiero mostrar, y es que está en Mateo capítulo 15, el versículo 21, vamos a estar leyendo. Y aquí algo que les quiero compartir, que quiero concluir, es que, miren, nosotros realmente necesitamos creer en Jesús, no de cualquier forma, sino como dice la Escritura. El convencimiento de justicia tiene que ver que yo puedo ser salva única y exclusivamente por lo que hizo Jesús, a través de Jesús. Por eso es que no se trata de que si usted es bueno, no es bueno, porque la Biblia dice que no somos buenos. Y eso es algo que de verdad nosotros tenemos que entender, que yo no soy buena. ¿Sí? Y no con eso no estoy diciendo que seamos malos seres humanos, ¿no? Ni mucho menos, sino que ese atributo es única y exclusivamente de la divinidad, no nos pertenece a nosotros, ¿sí? Porque la Biblia en muchos textos, por ejemplo, hay uno donde dice la palabra que si nosotros siendo malos, porque eso lo dice Jesús. Si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial dará buenas cosas a quienes se lo pidan. Porque Dios, nuestro Padre Celestial, Él es bueno a diferencia de nosotros. ¿Sí? Dios es bueno. Dios no nos paga a nosotros conforme a nuestras iniquidades. Y eso es importante que nosotros, miren, sí o sí lo tengamos en cuenta, porque siempre nosotros nos estamos como, ay, pero es que yo como hice esto, como hago esto, como aquello, entonces yo no merezco, entonces no, a mi Dios que me va a estar escuchando. Y esto lo digo porque siento que hay veces como que cuando la gente habla, yo digo, venga, entonces el sacrificio de Jesús no es suficiente, no le alcanza a usted para entrar al cielo, porque usted siente que tiene que hacer algo, que tiene que vivir de cierta forma para que usted pueda entrar en el reino de Dios. Y miren, algo que también, antes de que leamos este texto para que podamos entender a qué hace referencia, bíblicamente decía la Escritura que Jesús debía primeramente venir a los judíos, ¿sí? Entonces, por eso dice la palabra, extendí mis manos todo el día a un pueblo contradictorio y rebelde. Y dice, fui buscado por los que no me estaban, o sea, por los que yo no estaba buscando. Fui hallado por los que no me estaban buscando. Y todo el día extendí mis manos a un pueblo contradictorio y rebelde. O sea, quiere decir que él vino a los suyos, pero dice que los suyos no lo recibieron. O sea, aquellas personas que debían de creer, muchos de ellos no creyeron. Y quienes creyeron en Jesús fueron todos aquellos que ni si sabían el Pentateuco, que ni conocían la ley, no tenían tanta información acerca de Jesús, y ellos fueron los que recibieron el Evangelio. Muchos de ellos fueron los que recibieron a Jesús. Y entonces, en ese orden, la palabra muestra
que los milagros que Jesús tenía que hacer, la demostración del poder en el Espíritu Santo, no se debía de hacer a unas personas que no pertenecieran al pueblo de Israel, en este caso que no fueran judías. Por eso es que todos aquellos que llamaban a Jesús hijo de David, de hecho, eran judíos, conocían el Antiguo Testamento, conocían las promesas acerca del Mesías, ¿sí? Pero también aquí muestra un ejemplo, y es el ejemplo de la mujer cananea o de la sirofenicia, que es lo mismo. Y entonces dice la mujer, la fe de la mujer cananea, y quiero que lo vayamos ahí a leer, porque de pronto muchos la semana pasada, de hecho, me preguntaron. Entonces dice, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Y nótese que dice que era cananea, ¿no? O sea, que era de la ciudad de Canaán. Y los cananeos fueron aquellos a los que Dios expulsó de su tierra para darles la heredad a los judíos, ¿sí? Entonces, digamos que en ese momento, cuando Jesús vino, no estaba Jesús llamado a predicarle o a hacer esa manifestación de Cristo a los gentiles, sino a los judíos. Y entonces ella dice, hijo de David, ten misericordia de mí. Ella se quiso hacer pasar por judía, se quiso hacer pasar por el pueblo de Israel, porque si ella, como quien dice, ella vio que muchos los llamaban a Jesús de esa forma y que Jesús atendía a ese tipo de clamor. Y entonces ella dice, no, pues voy a hacerlo así. Y ella dice, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. O sea, quiere decir que la ignoró. En ese momento Jesús hizo como de cuenta, como que no la había escuchado. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Quiere decir que ella siguió insistiendo. O sea, él la ignoraba, pero ella no se calló. Ella siguió diciendo, Jesús, ten misericordia de mí. Hijo de David, ten misericordia de mí. No sé cuántas veces lo diría, ¿no? Porque dice que da tras voces. O sea, que ella venía, ¿qué? Dando voces, ¿sí? Gritando detrás de Jesús. Y entonces él le responde. Y aquí es donde les estaba contando lo que Jesús dice. Dice, él respondiendo, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En este momento, ¿sabe qué era lo que le estaba diciendo? Qué pena, pero usted no pertenece acá y no tiene derecho a recibir lo que está pidiendo por cuanto usted no es judía. Y esto a mí, la verdad, me llama mucho la atención porque él le dice, no está bien. Sí, bueno, dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea que no la puedo atender a usted. Hay otras prioridades. Y entonces ella vino y se postró delante de él diciendo, Señor, socórreme. O sea, vuelve otra vez y le dice, ayúdeme. Y respondiendo él, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y mucha gente dirá, no, pero ¿cómo así? Sí, porque para los judíos, las personas que no pertenecían al pueblo de judío, eran vistos de esta forma. ¿Sí? De hecho, les llamaban así, como perros. Y eso no solamente texto habla, sino de otra forma también, porque no sé si ustedes recuerdan cuando David mató a Goliat, que de hecho Goliat, hablando acerca de David, lo llama así, lo llama perro también, ¿no? Le dice es que como un perro, algo así. En todo caso, se tenía, digamos, se tenía como esa percepción de las personas cuando no pertenecían a sus familias, ni a su clan, ni a esto, eran vistas de esa forma, ¿sí? Y ella no se ofende, ella no dice, ay, no, que va a ser el hijo de Dios, porque mire, me está tratando de perro, me está tratando o sea, me está humillando. Y además, me imagino que había muchísima gente en ese escenario, cantidad de personas mirando todo esto. Y él dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, ¿sí? Y ella dijo, sí, Señor. O sea, ella reconoce, sí, está bien, es cierto, yo no pertenezco a su nación, no soy judía de nacimiento, no tengo nada que ver con su linaje y con todo lo que conlleva ser judía. Pero ella dice, pero aún los perrillos
comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Como Jesús se lo puso en esa condición, ella dice, sí, pero aún los perros también se alimentan de lo que cae. Y entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres, y su hija fue sanada desde aquella hora. Que finalmente ella obtuvo lo que estaba pidiendo, lo que vino a buscar, ella lo recibió. ¿Y por qué les hablo de esto? Les hablo porque ese es un caso donde muestra el no merecer. O sea, usted no merece porque usted no pertenece aquí, ¿cierto? Y está supremamente claro. O sea, ahí le dice, ahí en toda la ilustración que nos hace el texto, Jesús le dice, no está bien. O sea, usted no debe, no puede. Y ella dice, sí, finalmente, sí merezco, porque si usted dice que soy un perrillo, pues déjenme decirle que los perrillos también se alimentan. Y por eso es que Dios está para todas las personas, buenas, malas, o sea, en la condición que quieran ponerla, Dios siempre está a favor nuestro. No puede ser de otra forma. Y ese es un caso donde la palabra de Dios muestra realmente que ella no merecía por las razones que son, porque bíblicamente hay muchas razones que aquí el tiempo no nos alcanzaría para compartirles y tampoco me quiero extender, pero el mensaje que les quiero hacer llegar es que cuántas veces nosotros hemos dejado de orar, hemos dejado de pedir, hemos dejado nosotros de entrar en esa gracia, en esa misericordia, en ese buscar, en ese fluir del Espíritu Santo, porque consideramos que no merecemos, que hemos hecho cosas malas, que nos hemos portado mal, que nuestra condición es esta o aquella, qué sé yo, en fin. Y no le hemos dado a nosotros la importancia que amerita el conocer y el entender que es gracias a lo que Jesús hizo. Y en el Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel, hay un texto que me encanta. Miremos a ver si lo puedo encontrar para concluir la enseñanza de hoy. Y creo que está en Ezequiel, sí, en Ezequiel 33, creo que es. A ver si lo encontramos. Y este texto, de verdad que siempre me ha gustado mucho, porque aquí es donde muestra como toda la obra que Dios hace en nosotros, ¿no? Creo que es 26. Vamos a leer, a ver, 26. No. 28, 29, 30. Ya voy para allá. A ver, sí. Entonces, sí, 36, capítulo 25. Ezequiel capítulo 36, y ojalá ustedes lo puedan escribir para que más adelante lo puedan estudiar y se puedan dar cuenta. Capítulo 36, eso. Vamos a leer desde el versículo 25 hasta el versículo 27. Vamos a leer esos 3 versículos. Y esto también está en el Nuevo Testamento, ¿no? O sea, que esto no es que solamente está aquí en el Antiguo Testamento y me van a decir, ay, no, pero es que eso es el Antiguo Testamento. Sí, pero esta palabra también está confirmada en el libro de los Hebreos, ¿sí? Y entonces, miren lo que dice Ezequiel capítulo 36, versículo 25 al 27. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Quién nos limpiará? Bueno, responda usted ahí, ¿sí? Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Quién quitará de nosotros el corazón de piedra? Bueno, responda ahí usted. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. O sea, ¿quién coloca su Espíritu Santo en nosotros? Y aquí es donde yo les quiero mostrar que el convencimiento de justicia tiene que ver con lo que Jesús hizo, con lo que Jesús ganó, con todo lo que Jesús es, ¿sí? Para que nosotros, por medio de la fe,
creyendo en todo lo que Jesús hizo, en todo lo que Él fue, en todo lo que Él ganó para nosotros, nosotros pudiéramos adquirir estas tres cosas que la palabra de Dios dice. Porque antes el Espíritu de Dios venía y se iba, nunca estaba dentro de las personas, pero después de que Jesús resucita, de que Dios lo resucita entre los muertos, la Biblia dice que la primera cosa que Jesús ganó para nosotros fue al Espíritu Santo. Y por eso es que también dice que fue colgado en un madero. Necesitaba morir de esa forma para que el Espíritu Santo de Dios pudiera venir a morar en nosotros. Y a través de ese morar en nosotros nos pudiera revelar, nos pudiera guiar, nos pudiera mostrar, pudiera quitar el velo que había en nosotros. Por eso dice que Él esparcirá agua limpia, y cuando habla de agua limpia, habla acerca de la palabra, ¿no? Porque la palabra es quien nos limpia, también dice Jesús. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Y también dice la palabra en el Salmo, en el Salmo 105, creo que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Sí? Y luego dice Jesús mismo, ¿no? Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y cuando Él dice que el que cree en Él, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿De qué está hablando? Está hablando de tener en nosotros al Espíritu Santo. Y aquí eso es algo que nosotros, como les digo, no se trata de nosotros qué hacemos o qué no hacemos, se trata de qué es lo que nosotros realmente podemos creer, y que esto que podamos creer sea conforme a las Escrituras, porque luego dice, y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Miren, cuando yo leía esta palabra, yo decía, claro, es Dios. Lo único que a mí me corresponde como tal es creer en lo que Jesús hizo, en lo que Dios dice en su palabra. Si Él dice que lo hará, pues lo hará y punto. ¿Cómo? Yo no sé, porque de hecho esa es la fe, ¿no? Es la esperanza que nosotros tenemos en saber que lo que Dios dijo lo cumplirá. Y entonces aquí no se trata de andar en mis fuerzas, de sacrificarme, porque recuerden que ya hemos estudiado donde la palabra de Dios dice, no seas, sacrificio y ofrenda no te agradan. Y en los Salmos y en Hebreos también dice, sacrificio y ofrenda por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. ¿Quién estaba hablando? El Verbo, representando a Jesús. Porque Jesús es quien manifiesta y dice estas cosas. Entonces, ¿en qué tiene que ver el convencimiento de justicia? En creer en todo lo que Jesús hizo, ¿sí? Que nació de una virgen, que nació en un pesebre, que vivió como dice la Escritura que vivió, que murió como dice la Escritura que murió, ¿cierto? Que Dios lo resucitó al tercer día, porque también dice que no fue Jesús quien resucitó, sino dice que Dios lo resucitó de entre los muertos. Así que dice que en esa fe es que nosotros somos santificados, y en esa fe es que nosotros somos justificados. Por eso no es algo que nosotros, ay, no, mírenme cómo soy de bueno, y miren yo cómo hago, y cómo esto, y cómo aquí, y cómo allá. Si todo está perfecto, pero si nosotros no conocemos a Jesús, si nosotros no creemos en Jesús, como dice la Escritura, pues lo otro de la verdad no nos va a servir, porque no funciona de esa forma. Dice la palabra que Dios envió a su Hijo para que por medio de su Hijo todos nosotros logremos ser justificados delante de Dios. Y solamente hay una víctima, y esa víctima se llama Jesús. ¿Sí? Nosotros no somos víctima ni de nadie, ni de ninguno, ni de nada, porque eso es que nos tenemos que hacer cargo cada uno de lo suyo, y todo lo que nosotros tenemos, llevarlo a los pies del Señor. Necesitamos ir a la fuente, necesitamos ir al Cordero de Dios, para que por medio de la sangre de Jesús puedan ser borrados todos nuestros pecados. Amén. Entonces, bueno, damos gracias a Dios en esta mañana por su palabra, y que esta palabra haya cabida en nosotros y en nuestro corazón, para que, como dice la palabra, por medio de Jesús logremos ser salvos. Padre maravilloso, te damos muchas gracias, Señor. Gracias por tu palabra, gracias porque tú nos enseñas a que necesitamos realmente creer en Jesús como el Hijo de Dios, creer en Jesús como el Hijo de la Virgen María, porque eso dice tu palabra, Señor. Gracias, Dios, porque a través de la muerte de Jesús, a través de la vida misma de Jesús, porque tu palabra dice que Jesús nunca pecó, Señor. Gracias porque a través del sacrificio, Señor, a través de su muerte, a través de la resurrección de tu Hijo, nosotros logramos ser santificados, nosotros logramos ser justificados, no por nuestras obras, Señor, sino por lo que Jesús hizo por nosotros, Dios. Gracias, Señor, porque necesitamos aprender a conocer a Jesús.
Sí, como el Hijo de Dios, como el Hijo del hombre, como el Hijo de la mujer, Señor, como la simiente de la mujer que habla en Génesis capítulo 3, versículo 15, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, que no es en nuestras fuerzas, que no es por nuestra propia justicia, Señor, sino que a través de lo que Jesús hizo, nosotros podemos entrar al reino de Dios. Nosotros podemos tener al Espíritu Santo morando en nuestra vida. Gracias, Dios, damos hoy por Jesús. Gracias, Señor, porque todo lo que somos, Señor, somos gracias a tu amor, a tu favor, a tu misericordia, Señor. Y hoy yo te bendigo y te alabo, Señor, y te pido que todo esto nos sea revelado, Señor. Si alguno de nosotros aún no ha logrado entender el propósito, Señor, por el cual tú enviaste a Jesús, permite que lo podamos entender, porque únicamente a través de Jesús podemos llegar al Padre. Solamente a través de Jesús podemos entrar al reino de Dios, Señor. Te damos gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Padre, porque tu amor y tu sabiduría es grande, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que seas tú convenciéndonos de justicia, Señor. Ayúdanos a entender que la muerte de Jesús no fue en vano, Señor. Ayúdanos a entender que el nacimiento de Jesús no fue en vano, Señor. Ayúdanos realmente que en nuestra fe podamos creer en Jesús como el Hijo de Dios. Gracias, Padre, porque sabemos, Señor, que tú enviaste a tu Hijo para que el mundo por él fuera salvo, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, para que en esa fe podamos ser justificados, amado Dios. Podamos tener redención, salvación y vida eterna, Señor. Porque como dice Jesús, que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Y seremos verdaderamente libres, Señor, porque no se trata de nuestros prejuicios, no se trata de nuestra condición, se trata de la fe, Señor. De esa fe que obra por el amor, amado Dios, que no es desde el sacrificio, Señor, sino desde el amor, teniendo en cuenta que tu Espíritu Santo nos revela, que tu Espíritu Santo nos convence, que tu Espíritu Santo muestra lo que hay en el corazón. Y es tan maravilloso saber que tú quitarás el corazón de piedra en nuestra vida y que nos dará un corazón de carne y que colocarás un espíritu nuevo dentro de cada uno de nosotros, Señor. Y a esto es lo que Jesús le llama nuevo nacimiento en Juan capítulo 3. Gracias, Señor, porque tú nos llevas a nacer de nuevo, Señor. Hoy te pedimos, Padre Celestial, que seas tú llevándonos a nacer de nuevo a cada uno de los que estamos aquí y de los que escuchan este devocional por YouTube, Señor. Bendice a sus familias, Señor, que en esa transformación logremos ser nuevos hombres y nuevas mujeres creados según Dios, Señor, en el espíritu y santidad, en el espíritu y la santidad de la verdad, Señor. Hoy te pedimos en el nombre de Jesús que seas tú guardando nuestros corazones, amado Dios. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo. Amén y amén. Bueno, doy